Mi esposo me abandonó con su deuda de tarjeta de crédito de $45,000 y se fue con su novia virtual. Entonces, mi hija de 11 años sonrió valientemente, diciendo, «No llores, mamá. Yo te ayudaré». Una semana después, mi esposo me llamó urgentemente. Lo que pasó después. Todas estas tarjetas están al límite, señora Wilson, y todas están a su nombre. El tono comprensivo de la representante del banco no hizo nada para suavizar el golpe de sus palabras. Deslizó los extractos sobre el escritorio, cada uno sellado con alarmantes cifras rojas. Debe haber algún error, insistí, con las manos temblando mientras hojeaba las páginas. Solo tengo una tarjeta de crédito, y rara vez la uso. Según nuestros registros, su esposo la agregó como usuaria autorizada en estas cuentas. Sus firmas están en todas las solicitudes. Señaló una serie de firmas que se parecían vagamente a las mías, pero con sutiles diferencias que me revolvieron el estómago. Yo nunca firmé esto, susurré, sintiendo las implicaciones como agua helada. Ni siquiera vi estas tarjetas. La expresión de la representante cambió de simpatía a preocupación. Señora Wilson, el saldo total pendiente en estas 5 cuentas es de $45,280 con 63 céntimos, y todas tienen 3 meses de retraso. Me senté en un silencio atónito, mi mente acelerada tratando de darle sentido a esta información. Hace solo 4 días, mi esposo de 13 años había empacado una sola maleta, se despidió de nuestra hija con un beso mientras yo estaba en la tienda de comestibles, y dejó una nota en la encimera de nuestra cocina: «Encontré a alguien que me aprecia. No intentes contactarme. Llamaré para los trámites del divorcio». Ahora, mientras la representante del banco me explicaba mis limitadas opciones, consolidación de deudas, planes de pago, posible bancarrota, la magnitud total de la traición de James comenzaba a tomar forma. No solo había abandonado nuestro matrimonio, me había preparado deliberadamente para la ruina financiera. Mi nombre es Margot Wilson, tengo 31 años, soy asistente administrativa a tiempo parcial en una clínica dental en Portland, Oregón. James y yo nos conocimos en la universidad, nos casamos jóvenes y tuvimos a nuestra hija, Sophie, al año. Tenía sueños de terminar mi educación, construir una carrera en administración de la salud, tal vez incluso viajar algún día. En cambio, me encontré haciendo malabarismos con la maternidad y el trabajo a tiempo parcial mientras James seguía su carrera como desarrollador de software. Todo lo que quería ahora era estabilidad para Sophie, una forma de mantener nuestra modesta casa, mantener su rutina escolar y, de alguna manera, sacarnos del agujero financiero en el que James nos había dejado. La idea de que mi brillante y sensible hija de 11 años tuviera que enfrentarse a la agitación de la bancarrota y una posible ejecución hipotecaria me hizo doler el pecho de pavor. Mientras conducía a casa desde el banco, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido: «Margo, soy Heather. James me dijo que eras controladora y abusiva financieramente, pero ahora estoy viendo las cosas de manera diferente. Llámame si quieres saber lo que ha estado ocultando». Heather, el nombre que James había susurrado en sueños 2 veces el mes pasado, el nombre que había fingido no escuchar, convenciéndome de que no era nada. El nudo en mi estómago se apretó. Fuera lo que fuese que James había estado ocultando, sospeché que la deuda de la tarjeta de crédito era solo el comienzo. Cuando conocí a James durante el 2º año de la universidad, parecía todo lo que había estado buscando: inteligente, ambicioso, protector. Mi propia infancia había sido caótica, criada por una madre soltera que luchaba contra la adicción. Había crecido anhelando estabilidad y seguridad. James me ofreció eso, junto con lo que interpreté como amor. Nos casamos rápidamente, en parte porque estaba embarazada de Sophie, pero también porque James estaba ansioso por comenzar nuestra vida juntos. Tenía un plan a 5 años: terminar su licenciatura en informática, conseguir un trabajo sólido en tecnología, comprar una casa, formar una familia. Puse mis prerequisitos de enfermería en espera, planeando regresar una vez que Sophie comenzara la escuela, pero la naturaleza protectora de James se transformó lentamente en algo más controlador. Él administraba nuestras finanzas por completo, dándome una modesta asignación para los gastos del hogar. Cuestionaba mis amistades, sugiriendo que ciertas personas eran influencias negativas. Cuando mencioné volver a la escuela, enfatizó lo importante que era mi papel en casa para el desarrollo de Sophie. «No quieres que nuestra hija sea criada por extraños, ¿verdad?», preguntaba cada vez que yo mencionaba opciones de cuidado infantil.
Además, el costo de la matrícula y la guardería sería un desperdicio cuando ya eres tan buena en lo que más importa. Le creí, porque la alternativa significaba reconocer que mi refugio seguro se había convertido en una jaula. Así que me adapté. Me concentré en Sophie, trabajé a tiempo parcial cuando James lo consideró aceptable, y gradualmente perdí el contacto con amigos e incluso familiares que hacían demasiadas preguntas sobre nuestra vida cada vez más aislada. Había habido señales de advertencia, por supuesto, las inexplicables noches de trabajo hasta tarde, el segundo teléfono protegido con contraseña que, según él, era solo para emergencias de clientes, la forma en que minimizaba rápidamente la pantalla de su computadora cuando entraba en su oficina en casa, la creciente distancia emocional a pesar de su continuo control sobre casi todos los aspectos de nuestras vidas. Hace 2 años, había encontrado un recibo de un restaurante caro de Portland en una noche en la que él había afirmado estar trabajando hasta tarde. Cuando lo confronté, James lo manejó tan hábilmente que terminé disculpándome por dudar de él. Estaba planeando una cena sorpresa de aniversario, había dicho, con una expresión herida. Estaba buscando lugares, y ahora lo has arruinado. ¿Por qué no puedes confiar en mí, Margot? Nunca vi esa cena de aniversario. En cambio, recibí una pulsera, pedida en línea, entregada en nuestra puerta en una caja marrón. Pero me convencí de que era mi culpa, que mi sospecha había arruinado sus grandes planes. Me esforcé más por ser la esposa y madre que él quería, silenciando la pequeña voz interior que susurraba que algo andaba mal. Incluso ahora, con 5 tarjetas de crédito al límite a mi nombre y una nota de despedida en la encimera, una parte de mí se preguntaba si había algo que podría haber hecho diferente para evitar este resultado. No llamé al número del mensaje de texto de inmediato. En cambio, recogí a Sophie de la escuela, manteniendo una alegría forzada mientras ella charlaba sobre su día. ¿Cómo le dices a tu hija de 11 años que su padre no solo se ha ido, sino que potencialmente ha arruinado tu futuro financiero, que la casa en la que ha crecido podría no ser suya por mucho más tiempo? Mientras Sophie hacía su tarea, me senté en la mesa de la cocina con un bloc de notas, calculando nuestros activos contra la enorme deuda. Mi trabajo a tiempo parcial generaba alrededor de $1.800 mensuales. Nuestra hipoteca era de $1.400. Luego, los servicios públicos, los comestibles, las actividades de Sophie, los números no cuadraban, no importa cuántas veces lo rehiciera. Mi teléfono vibró de nuevo, otro mensaje de Heather: entiendo si no confías en mí. Yo tampoco lo haría. Pero James nos ha estado mintiendo a las 2. ¿Puedo probarlo? Casi contra mi voluntad, me encontré marcando el número. Hola. La voz al otro lado era más joven de lo que esperaba, teñida de un ligero acento sureño. Soy Margot Wilson, dije, con la voz más firme de lo que me sentía. Me enviaste un mensaje sobre James. Lo que siguió fue una conversación de 30 minutos que destrozó cualquier ilusión que me quedara sobre mi matrimonio. Heather Davis tenía 26 años, era diseñadora gráfica de Nashville, y había conocido a James en un foro en línea para entusiastas de los videojuegos hace 9 meses. Su relación había evolucionado rápidamente, con James presentándose como un hombre infelizmente casado, atrapado por una esposa controladora y financieramente irresponsable que se negaba a trabajar y agotaba sus recursos. Me dijo que tenías deudas de juego, dijo Heather, con la voz quebrada, que habías llegado al límite de las tarjetas de crédito y que él estaba trabajando en trabajos adicionales para cubrirlo. Dijo que monitoreaba sus llamadas y correos electrónicos, así que teníamos que tener cuidado con la comunicación. Nada de eso es cierto, susurré, viendo a Sophie por la puerta mientras se concentraba en su tarea de matemáticas. Yo trabajo. Él controlaba todo nuestro dinero, y ahora estoy descubriendo tarjetas de crédito a mi nombre que nunca solicité. Lo siento mucho, respondió Heather, con un remordimiento genuino en su voz. Le creí completamente, hasta ayer, cuando encontré algunas inconsistencias en sus historias. Luego descubrí su computadora portátil abierta y vi correos electrónicos sobre la transferencia de dinero de cuentas conjuntas. Cuando lo cuestioné, se puso a la defensiva y finalmente admitió que había sido creativo, con algunos detalles sobre nuestra relación. Mis manos temblaban cuando terminamos de hablar. Heather había enviado capturas de pantalla de sus conversaciones, incluidas unas en las que James detallaba planes para dejarme con la deuda mientras comenzaba de nuevo con ella. Había retirado sistemáticamente dinero de nuestra modesta cuenta de ahorros durante los últimos 6 meses.
Incluso había mensajes sobre el bloqueo de mi acceso a amigos y familiares que podrían ayudarme, una estrategia para asegurarse de que no tendría a dónde acudir una vez que se fuera. Me senté en mi cocina, rodeada de evidencia de la traición calculada de mi esposo, sintiéndome más sola que nunca en mi vida. Las paredes protectoras que había construido alrededor de nuestra pequeña familia habían resultado ser una prisión, diseñada por la misma persona en la que confiaba para mantenernos a salvo. A la mañana siguiente, me reporté enferma en el trabajo y llevé a Sophie a la escuela, conteniendo las lágrimas mientras la veía cruzar las puertas. Ella era lo único bueno que había salido de mi matrimonio, y estaba decidida a protegerla de lo peor de la situación. De vuelta en casa, comencé a documentar metódicamente todo. Imprimí las capturas de pantalla de Heather, reuní extractos bancarios e hice notas sobre los comportamientos controladores de James a lo largo de los años. Si esto iba camino al divorcio, necesitaba pruebas. Pero incluso mientras reunía mi caso, una realidad aplastante se apoderó de mí: no tenía dinero para un abogado, no tenía familia cerca para ayudar, y me quedaban pocos amigos después de años de las sutiles tácticas de aislamiento de James. Al mediodía, abrumada y desesperada, llamé a la única persona que había intentado mantener el contacto a pesar de la desaprobación de James, mi excompañera de cuarto de la universidad, Diane. No habíamos hablado en casi 2 años, no desde que James había afirmado que ella había hecho comentarios inapropiados sobre nuestro matrimonio durante su última visita. Margot. La sorpresa de Diane era evidente en su voz. ¿Está todo bien? No, admití, y una vez que comencé a hablar, todo salió a borbotones: el abandono de James, la deuda de la tarjeta de crédito, las revelaciones de Heather. Diane escuchó sin interrupción hasta que finalmente me quedé sin palabras. Ese bastardo manipulador, dijo con furia silenciosa. Escúchame, Margot. Voy para allá esta noche, y voy a traer ayuda. No puedo pedirte que... No estás pidiendo. Te lo estoy diciendo. James se esforzó mucho por aislarte del apoyo, pero no lo logró por completo. Hay personas que se preocupan por ti y por Sophie. Esa noche, Diane llegó con una mujer a la que presentó como Catherine, una abogada de derecho familiar. No puedo pagar un abogado, dije inmediatamente. Catherine sonrió. Diane y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo. Considera esta consulta inicial como un favor. Resolveremos el resto a medida que avancemos. Durante las siguientes 2 horas, Catherine revisó mis documentos y describió los posibles enfoques. Explicó que, si bien podría ser responsable de parte de la deuda de la tarjeta de crédito como cónyuge de James, había opciones para impugnar los cargos y las firmas fraudulentas. Sugirió presentar una solicitud para una audiencia de emergencia para congelar nuestros activos restantes y potencialmente obtener apoyo temporal para Sophie. Por primera vez desde que encontré la nota de James, sentí un destello de esperanza. Tal vez, con la orientación legal adecuada, podría superar esta crisis sin perderlo todo. Esa esperanza duró poco. Al día siguiente, recibí un correo electrónico de James: he hablado con un abogado. Dado que has sido usuaria autorizada en todas las cuentas y te has beneficiado de las compras, eres igualmente responsable de la deuda. También he documentado tu negativa a trabajar a tiempo completo como evidencia de tu dependencia financiera. Estoy dispuesto a dejarte la casa si asumes todas las deudas pendientes. Mi abogado se pondrá en contacto contigo con los documentos formales. El pánico subió por mi garganta. Catherine me había advertido sobre esta posibilidad, que James podría intentar descargar la deuda por completo. Sin ingresos a tiempo completo ni activos, no podría manejar la hipoteca más $45,000 en pagos de tarjetas de crédito. Le reenvié el correo electrónico a Catherine, quien me llamó de inmediato. Esto es una táctica de miedo, me aseguró. Espera que entres en pánico y aceptes términos desfavorables. Pero tenemos que actuar rápido. Esa noche, después de acostar a Sophie, me senté en mi computadora para reunir más documentación financiera. Lo que encontré me heló la sangre. James no solo había llegado al límite de las tarjetas de crédito, también había tomado una línea de crédito con garantía hipotecaria de $30,000 sobre nuestra casa hace 3 meses. El dinero se había ido, retirado en incrementos en efectivo lo suficientemente pequeños como para evitar activar alertas automáticas de fraude. Nuestra modesta casa, lo único que pensé que podría brindar estabilidad a Sophie, ahora estaba apalancada hasta el límite. Y peor aún,
El primer pago grande de la línea de crédito hipotecario vencía en 2 semanas. Mamá, ¿estás bien? Cerré rápidamente el navegador de la computadora, limpiando las lágrimas de mis mejillas antes de volverme para mirar a Sophie, que estaba de pie en la puerta de nuestra pequeña oficina en casa en pijama. Solo son cosas de adultos, cariño. Deberías estar en la cama. Sophie se acercó con cautela, su expresión demasiado seria para una niña de 11 años. Es sobre papá, ¿verdad? ¿Y el dinero? Dudé, dividida entre protegerla y ser honesta. ¿Qué te hace pensar eso? Te escuché por teléfono, admitió, y vi los papeles del banco sobre la mesa. Además, papá me dijo antes de irse que podrías estar triste por un tiempo debido a problemas financieros. Dijo que no era su culpa. La ira estalló en mi pecho ante el intento de James de moldear la comprensión de Sophie sobre su abandono. Sophie, están pasando muchas cosas ahora mismo que son complicadas. Papá tomó algunas decisiones que nos han puesto en una posición difícil, pero estoy trabajando para solucionarlo. Sophie se sentó a mi lado, su pequeña mano cubriendo la mía. No llores, mamá. Yo te ayudaré. El optimismo determinado en su voz me rompió el corazón y lo reparó simultáneamente. Eso es muy dulce, cariño, pero esto no es algo de lo que debas preocuparte. Pero ya estoy preocupada, insistió, y quiero ayudar. La señora Winters dice que los niños son más capaces de lo que los adultos creen. La señora Winters, la maestra favorita de Sophie, que dirigía el club de servicio comunitario de la escuela. Logré una pequeña sonrisa. Bueno, la mejor ayuda sería ser paciente mientras resuelvo las cosas. Tal vez algunas tareas adicionales en la casa. Sophie asintió solemnemente. Puedo hacer eso. Y más. Después de acostarla de nuevo en la cama, regresé a los devastadores descubrimientos financieros. Entre las tarjetas de crédito, la línea de crédito hipotecario y nuestros gastos diarios, nos estábamos hundiendo en arenas movedizas. Catherine había sido optimista sobre la impugnación de las solicitudes de tarjetas de crédito fraudulentas, pero el préstamo con garantía hipotecaria era diferente. Se había tomado contra nuestra propiedad conjunta, y aparentemente yo había firmado los documentos. Excepto que no lo había hecho. Al igual que las solicitudes de tarjetas de crédito, mi firma había sido falsificada. Pero probar eso llevaría tiempo y dinero, ninguno de los cuales tenía en abundancia. La mañana siguiente trajo otra sorpresa. Inicié sesión en nuestra cuenta de celular para descubrir que James había cancelado mi servicio telefónico. Cuando llamé a la compañía desde el teléfono de Diane, me informaron que me había eliminado de nuestro plan familiar, indicando que estábamos separados y que yo había aceptado obtener mi propio servicio. Fue una jugada calculada, cortando mi comunicación mientras mantenía su narrativa de que yo era financieramente irresponsable. Sin un teléfono, me costaría comunicarme con Catherine, posibles empleadores para trabajo adicional, o incluso con la escuela de Sophie en caso de emergencia. Diane inmediatamente me agregó a su plan familiar como una solución temporal, pero el mensaje de James era claro: estaba desmantelando sistemáticamente la infraestructura de nuestra vida compartida, dejándome luchando por reconstruir los servicios esenciales mientras él seguía adelante sin obstáculos. Esa tarde, recibí una carta certificada que contenía los documentos de separación. James me ofrecía la casa, con la condición de asumir todas las deudas y $300 mensuales de manutención infantil, una cifra insultantemente baja dado sus ingresos de 6 cifras. Afirmaba que mi subempleo voluntario debería limitar cualquier apoyo adicional. Los documentos me pintaban como una cónyuge financieramente dependiente que había rechazado oportunidades de trabajo a tiempo completo, eligiendo en cambio vivir por encima de nuestras posibilidades a través de gastos con tarjeta de crédito. Era una inversión completa de la realidad, una realidad donde James había desalentado activamente mi avance profesional y controlado todos los aspectos de nuestras finanzas. Mientras miraba el acuerdo de separación, una nueva emoción comenzó a superar el shock y el dolor: la determinación. James había pasado años construyendo cuidadosamente esta trampa, creyendo que no tendría recursos para defenderme. Estaba a punto de descubrir lo equivocado que estaba. Tenemos que ser estratégicos, aconsejó Catherine durante nuestra reunión al día siguiente. James ha creado un rastro de papel para apoyar su narrativa. Necesitamos evidencia para contrarrestarla, prueba de su control sobre las finanzas, tus intentos de trabajar más horas, las falsificaciones.
extendí mi limitada documentación sobre su escritorio, extractos bancarios que mostraban a James como el titular principal de la cuenta, conmigo simplemente como usuaria autorizada, correos electrónicos donde había preguntado sobre nuestra situación financiera y había recibido respuestas vagas, mensajes de texto donde me había disuadido de aceptar horas adicionales en el trabajo. No es mucho, admití. Él fue cuidadoso. Las personas como James siempre cometen errores, me aseguró Catherine. Su exceso de confianza conduce al descuido. Solo necesitamos encontrar dónde se equivocó. Durante la semana siguiente, me dediqué a construir mi caso. Solicité imágenes de seguridad del banco donde se había procesado el préstamo con garantía hipotecaria, con la esperanza de demostrar que no había estado presente para la firma. Me puse en contacto con mi empleador para aumentar mis horas y documentar las llamadas anteriores de James para verificar si realmente me necesitaban cuando me pedían trabajar horas extras. Incluso me puse en contacto con Heather, quien había aceptado proporcionar una declaración sobre las tergiversaciones de James. Mientras tanto, Sophie se había vuelto cada vez más decidida a ayudar a su manera. Insistió en preparar sus propios almuerzos, se hizo cargo de varias tareas domésticas sin que se lo pidieran, e incluso instaló un puesto de limonada en la esquina de nuestra calle un fin de semana, trayendo a casa $12 en monedas de 25 centavos que me presentó solemnemente para las cuentas. Cariño, eso es muy dulce, pero no necesitas preocuparte por el dinero, le dije, conteniendo las lágrimas. Lo sé, dijo con sorprendente confianza, pero quería hacer algo mientras esperamos a que todos los demás también ayuden. ¿Todos los demás?, pregunté, confundida. Los ojos de Sophie se abrieron un poco antes de encogerse de hombros. Ya sabes, como la señorita Diane y la abogada. Algo en su respuesta me pareció extraño, pero estaba demasiado abrumada con las preocupaciones inmediatas para investigarlo. Esas preocupaciones se multiplicaron cuando revisé nuestro buzón al día siguiente para encontrar un aviso de la compañía hipotecaria. A pesar de que el préstamo con garantía hipotecaria tenía menos de 3 meses, se había perdido un pago. Llamé de inmediato, solo para descubrir que James había cambiado la información de contacto de la cuenta a su nueva dirección y número de teléfono. El representante no pudo decirme mucho más allá de confirmar que ahora teníamos 30 días de retraso tanto en la hipoteca como en la línea de crédito. Esa noche, Catherine llamó con noticias mixtas. Las imágenes del banco no te muestran presente para la firma del préstamo con garantía hipotecaria, dijo, lo que respalda nuestra afirmación de falsificación. Sin embargo, los documentos en sí tienen un sello notarial, lo que complica las cosas. ¿Cómo es eso posible si yo no estaba allí? O el notario no verificó correctamente la identidad, o James encontró a alguien que me suplantara, terminé, dándome cuenta de la situación. ¿Realmente podría haber llegado tan lejos? Las personas en medio del engaño rara vez reconocen los límites, dijo Catherine con tristeza. Citaremos al notario y lo averiguaremos. Justo cuando estábamos terminando la llamada, sonó el timbre de mi puerta. De pie en mi porche había un alguacil adjunto con otra carta certificada, esta vez un aviso de procedimientos de ejecución hipotecaria iniciados por el titular de la hipoteca. Pero esto no puede estar bien, protesté, escaneando el documento con creciente horror. Solo tenemos un mes de retraso. El aviso cita, violación de los términos del préstamo, señaló el ayudante del sheriff, indicando un párrafo sobre tergiversación material en la solicitud de la línea de crédito. Cuando el ayudante se fue, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido, pensaste que eras lista, haciendo que tu novia contactara a mi esposa. Retrocede, o me aseguraré de que tú y Sophie terminen en la calle a fin de mes. James había descubierto mi comunicación con Heather y estaba intensificando sus tácticas. Pero había cometido un error crítico, había amenazado explícitamente a nuestra hija, por escrito, y eso, me di cuenta con repentina claridad, podría ser exactamente el error que Catherine había predicho. 3 meses después de que James se fuera, mi teléfono sonó con un número que reconocí al instante. Margo, necesitamos hablar, dijo James sin preámbulos, con la voz tensa. Las cosas se han salido de control. Te escucho, respondí con calma, haciéndole una seña a Sophie para que continuara su tarea en la mesa de la cocina mientras yo salía a nuestro porche delantero. El banco está investigando el préstamo con garantía hipotecaria por fraude. Mis cuentas están congeladas. ¿Qué hiciste? Sonreí, a pesar de mí misma. Yo no hice nada, James. ¿Tú hiciste esto?
Deja el acto inocente, espetó. Has estado tratando de arruinarme. Heather se fue por tus mentiras. El banco está hablando de presentar cargos. Necesito que les digas que esto fue un malentendido. ¿Un malentendido? ¿Cómo falsificar mi firma? ¿Suplantarme ante un notario? Llegar al límite de tarjetas de crédito fraudulentas a mi nombre. Cada pregunta fue entregada de manera uniforme, sin el temblor emocional que habría estado presente hace apenas unas semanas. El tono de James cambió de acusatorio a suplicante. Mira, tomé algunas malas decisiones. Estaba estresado, por el dinero, por nosotros, pero no puedo tener cargos de fraude en mi historial. Perderé mi trabajo, todo. Eso es desafortunado, reconocí, pero como me has recordado repetidamente, las acciones tienen consecuencias. Por el amor de Dios, Margo, ¿qué quieres de mí? Nada, ya no, respondí con sinceridad. Pero creo que deberías venir a la casa esta noche a las 7. Hay algunas personas que deberías conocer. ¿Qué personas? ¿Es esto algún tipo de trampa? No es una trampa, James. Una educación. Terminé la llamada, luego me volví para encontrar a Sophie mirándome por la ventana, dándome un pulgar hacia arriba con una sonrisa orgullosa. Cuando entré, me abrazó por la cintura. Era papá. ¿Viene esta noche? ¿Para conocer a todos? Sí, confirmé, entendiendo finalmente sus anteriores comentarios crípticos. Sophie, ¿qué has estado haciendo exactamente estas últimas semanas? La sonrisa de mi hija se amplió hasta convertirse en una sonrisa que me recordó, de repente y poderosamente, la expresión determinada de mi propia madre cuando se enfrentaba a desafíos. He estado construyendo nuestro círculo comunitario, tal como nos enseñó la señora Winters. A las 7 en punto, James llegó a nuestra puerta principal, con una expresión cautelosa. Entró y se congeló, claramente desprevenido para la escena que tenía ante él. Nuestra modesta sala de estar estaba llena de gente, algunos familiares, otros que acababa de conocer. Diane se sentó junto a Catherine en el sofá. Mi supervisora de la clínica dental estaba cerca de la chimenea, conversando con otras 2 asistentes dentales. La maestra de Sophie, la señora Winters, estaba organizando refrigerios en la mesa del comedor con la ayuda de 3 madres de la escuela de Sophie. Mi vecino anciano, el señor Patel, estaba sentado en un sillón mientras su esposa repartía tazas de café. Incluso Heather estaba allí, habiendo volado desde Nashville específicamente para este momento. ¿Qué es esto?, preguntó James, con la voz apenas por encima de un susurro. Sophie dio un paso adelante, con una hoja de papel en las manos. Es nuestro círculo comunitario, papá. Cuando te fuiste, supe que mamá necesitaría ayuda, así que hice una lista de todos los que podrían preocuparse por nosotros. Le entregó el papel, un mapa meticulosamente dibujado de conexiones, con Sophie y yo en el centro, irradiando hacia afuera a docenas de nombres, vecinos, maestros, padres de los amigos de Sophie, mis compañeros de trabajo, incluso familiares lejanos con los que James me había disuadido de contactar. Aislaste a mamá de sus amigos, pero te olvidaste de mis amigos, explicó Sophie con una franqueza desarmante, y de sus padres, y de mis maestros, y de nuestros vecinos. James miró alrededor de la habitación, dándose cuenta de que no eran solo partidarios aleatorios, eran testigos de sus engaños y contribuían a nuestra recuperación. Diane me había ayudado a conseguir un puesto de tiempo completo con beneficios en otra clínica dental. Catherine había trabajado pro bono para documentar el fraude y negociar con los acreedores. La señora Winters había organizado una red de apoyo de familias de la escuela que proporcionaban comidas, cuidado de niños y apoyo emocional. El señor Patel, un contador jubilado, me había estado ayudando a reconstruir mi crédito y crear un presupuesto sostenible. Juntos, habían formado la red de seguridad que James había tratado sistemáticamente de desmantelar. Pensaste que no tenía a nadie, dije en voz baja. Te equivocaste. Mientras James se quedaba sin palabras, Sophie me tomó de la mano. ¿Ves, mamá? Te dije que te ayudaría. Y lo había hecho, más profundamente de lo que podría entender. A través de la sabiduría y el coraje de mi hija, había redescubierto no solo los recursos que no sabía que tenía, sino también la fuerza que había olvidado que existía dentro de mí. El círculo comunitario continuó reuniéndose a nuestro alrededor, un testimonio vivo de la verdad de que la riqueza de las relaciones siempre será más valiosa que la riqueza financiera.
Y mientras veía a James retirarse, disminuido por la comprensión de lo que había perdido, no sentí triunfo, sino gratitud, por mi extraordinaria hija, por nuestras conexiones reconstruidas y por la oportunidad de comenzar de nuevo, rodeada de personas que realmente se preocupaban.